Dios los bendiga, hermanos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este canal. Hoy traigo para ustedes la clase número 3. Todavía estamos dentro del tema teología propia. Recuerden que les dije que la teología tenía diversas ramas y una de ellas es la teología propia. Y la teología propia nos habla acerca de Dios Padre. En la clase pasada vimos acerca de los argumentos que existen referentes a la existencia de Dios. Y algunos argumentos sobre qué es Dios estuvimos viendo también. El día de hoy vamos a ver, dentro del tema de teología propia, los nombres de Dios. Hoy vamos a ver la primera parte. Vamos a dividir esta clase en dos partes. Entonces esta es la parte número 1. Y vamos a hablar acerca de los nombres de Dios. Es sabido, hermanos, así nos lo enseña la palabra de Dios, que en la Biblia los nombres de las personas son importantes, ¿no? Porque nos pueden decir las condiciones de su nacimiento, nos pueden decir las características que rodearon su nacimiento, nos pueden hablar de lo que esa persona va a hacer en el futuro, su destino, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar en la Biblia acerca de Abraham, ¿no? Primero se llamaba Abraham y después Dios le cambia el nombre a Abraham. Lo mismo ocurre con su esposa, se llamaba Sarai, y Dios le cambia el nombre a Sara. Otro caso es Jacob, que Dios le cambia el nombre de Jacob, se lo cambia por Israel. Algunos nombres nos indican, por ejemplo, las condiciones del nacimiento. Está el caso de Moisés, que su nombre significa sacado de las aguas, y todos sabemos cómo fue el inicio de Moisés. Otro nombre sería, por ejemplo, el de Isaac, ¿verdad? Cuando los ángeles llegan a dar la noticia de que Sara va a quedar embarazada, pues a ella le causa risa, cree que esto es imposible por su edad, porque ha cesado la costumbre de las mujeres, y le provoca risa. El ángel le escucha y le dice, ¿por qué te ríes? Ella dice, no me he reído. El ángel dice, sí te has reído, por eso tu hijo se llamará Isaac, que significa risa, ¿no? Entonces, y así, hermanos, podríamos poner varios ejemplos acerca de personajes en la Biblia cuyo nombre tiene un significado importante. Hablando de nuestro Dios, hermanos, sus nombres no podían ser de otra manera. Hablando de Dios, sus nombres también son importantes. Nos hablan de sus características, de sus atributos muchas veces, y es nuestra obligación como cristianos, hermanos, conocer los nombres de Dios. Entonces, en esta lección voy a darles los nombres más comunes de Dios, las citas en la Biblia donde están respaldados esos nombres, y les voy a poner los nombres en el idioma original en el que está la Biblia. Puede ser hebreo, arameo o griego. Entonces, vamos a ver hoy algunos nombres de Dios, y en la siguiente clase, en la número 4, hermanos, pues veremos otros nombres de Dios, ¿sí? Vamos a ver el primero de ellos, y el primero sería Él. Esto está en hebreo y simplemente significa Dios. Primer nombre de Dios, Él. Esto está en hebreo y significa Dios. Este nombre, hermanos, aparece aproximadamente 208 veces en la Escritura, y es un nombre que significa Dios y da a entender poder, fuerza, grandeza, majestad. No hay una traducción tal cual, pero la traducción es Dios, pero da a entender eso, que Dios es poderoso, que Dios es fuerte, que Dios es grande y que Dios es majestuoso. ¿Dónde encontramos este nombre? Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 19, versículo número 1. Dice de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí podemos encontrar, obviamente, en el idioma hebreo original, el nombre Él, que es Dios. Otra cita sería en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo número 12. Isaías 43, 12 dice de esta manera: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahí, hermanos, podemos encontrar este nombre de Dios. Otro nombre de, y de este nombre de Dios, Él, se derivan otros nombres. Por ejemplo, Daniel viene de este nombre, Él. Daniel significa Dios es juez. Joel significa Jehová es Dios. Ezequiel significa Dios fortalece. Miguel significa
¿quién como Dios? Gabriel significa poder o fuerza de Dios. Immanuel o Emanuel significa Dios con nosotros. Estos nombres se derivan de este nombre de Dios, Él. Hay otro nombre de Dios que es Eloá. Eloá, y este nombre, hermanos, está en hebreo también. Y también significa Dios. Y aquí nos da la misma idea que el anterior. Habla de poder, habla de fuerza, habla de grandeza. Y este nombre aparece 56 veces en las Escrituras. El nombre Eloá, que es hebreo y significa Dios. ¿En dónde podemos encontrar este nombre? Este nombre, hermanos, aparece principalmente en el libro de Job. Les voy a leer algunas citas. Job, capítulo 27, versículo número 3. Job 27:3 dice de esta manera: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Aquí aparece este nombre de Dios. Otra cita sería igual el libro de Job, capítulo 27, versículo 8. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? Aquí aparece otra vez el nombre de Dios. Otra cita también en el libro de Job, aquí aparece la mayor parte de veces este nombre. Job 33:12 dice de esta manera: he aquí en esto no has hablado justamente, y yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Y por último, otra cita, igual en el libro de Job, sería Job, capítulo 40, versículo número 2, dice de esta manera: es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto. ¿Sí? En todos estos versículos que les leí, hermanos, aparece este nombre de Dios, Eloá, es hebreo y significa Dios. Después hay otro nombre de Dios, hermanos, que es Elohim o Elohim, como pronuncian algunos, también es hebreo y también significa Dios. Ahora, este nombre es muy importante. No quiere decir que los otros no lo sean, pero este nombre sobresale por los demás porque aparece en las Escrituras, hermanos, aproximadamente 2570 veces. Y este nombre, hermanos, aparte de que aparece tantas veces en las Escrituras, es importante porque es el primer nombre de Dios que aparece en las Escrituras. Y eso lo encontramos en Génesis 1:1, ¿no? Todos sabemos lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí aparece esta palabra Elohim y es el primer nombre de Dios que aparece en las Escrituras. Es hebreo y significa Dios, y en todas las Escrituras aparece aproximadamente 2570 veces. Ahora, una característica importante de este nombre, hermanos, es que esta palabra está en plural. Ahora, ¿qué implica que esté en plural esta palabra? Bueno, hay dos significados principales, ¿no? Algunos dicen que en los lenguajes semíticos, como el hebreo, cuando se quería exaltar la grandeza de algo o la majestuosidad de algo, se usaba el plural. Por ejemplo, cuando se refiere a una pequeña porción de agua, se dice agua. Pero cuando se refiere a una cantidad grande de agua, majestuosa de agua, como un océano, por ejemplo, se dice aguas en plural. Entonces, el plural va a reforzar la idea de que se está hablando de alguien grande, majestuoso e inmenso. Y otra razón por la cual esta palabra está en plural, se dice, hablando ya de la doctrina de la Trinidad, que si Dios nos permite vamos a ver una lección más adelante, el nombre está en plural porque habla de Dios como si fuera varias personas. Y una de las doctrinas fundamentales de los cristianos es la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, en este nombre, hermanos, está implicada la Trinidad. Vamos a ver otro nombre de Dios. Ya llevamos 3, vamos a ver varios. En esta primera parte de esta clase vamos a ver algunos y dejaremos los otros para la siguiente. Otro nombre de Dios, hermanos, es Elá. Esto está en hebreo. O Teos. Esto está en griego. Ambos significan Dios. Elá en hebreo o Teos en griego, y esto significa Dios. ¿Sí? Entonces,
Esto lo vamos a encontrar principalmente en el Nuevo Testamento. Ustedes saben, hermanos, que nuestra Biblia, y si no lo saben, pues para que quede claro, la Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, por eso es que en español vamos a leer versículos y no aparecen estas palabras, porque este es el idioma original. Pero si leyéramos nuestra Biblia en hebreo, encontraríamos, hermanos, estas palabras. Perdón, hermanos, aquí tengo que hacer una aclaración. No es hebreo esta palabra, este es arameo. Disculpen, hermanos, es arameo. Entonces, si nosotros leyéramos nuestra Biblia en los idiomas originales, encontraríamos estas palabras. Estas palabras significan Dios. Y voy a leerles algunos versículos donde aparecen. Ahora, este nombre Elá de Dios aparece en aquellos pasajes en la Biblia que están escritos en arameo. ¿Cuáles son esos pasajes? Bueno, se los digo para que ustedes los lean con calma. El primero es Esdras, del capítulo 4, versículo 8, hasta el capítulo 6, versículo 18. Esdras, del 4:8 al 6:18. Esa parte en la Biblia original está escrita en arameo y va a aparecer este nombre de Dios. Allí mismo en el libro de Esdras, en el capítulo 7, desde el versículo 12 hasta el 26, Esdras 7:12 al 26, también esa parte originalmente está escrita en hebreo y va a aparecer el nombre de Dios, Elá. Y finalmente, en el libro de Daniel, desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, desde el 2:4 hasta el 7:28, esa porción de la Biblia originalmente está escrita en arameo y va a aparecer este nombre de Dios. Y en el Nuevo Testamento es muy común encontrar en griego la palabra Theos, que significa Dios. Entonces, este es un nombre importante de Dios también. Otro nombre de Dios, hermanos, es el Elión. El Elión, esto está en hebreo, o puede ser también el mismo nombre, Ilai. Ilai, esto sería arameo, ¿sí? El Elión, hebreo, Ilai es arameo, y esta palabra, esto está en griego, ¿sí? Esta palabra es Hipsistos y esto está en griego. El Elión, Ilai, el Elión en hebreo, Ilai en arameo, Hipsistos en griego. Y este nombre de Dios, hermanos, los tres significan Altísimo, ¿sí? Los tres significan Altísimo, hebreo, arameo y griego. Este nombre, hermanos, va a aparecer 31 veces en las Escrituras, en todas las Escrituras aparece 31 veces. ¿En qué versículos aparece? Bueno, voy a leerles algunos. Por ejemplo, el Salmo capítulo 97, libro de los Salmos, capítulo 97, versículo 9. Dice de esta manera: porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres exaltado sobre todos los dioses. Salmo 97, 9, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 7. Marcos 5, 7, dice de esta manera: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. También lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 32, 35 y 76. Lucas 1:32 dice de esta manera: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y allí mismo el versículo 76 dice de esta manera:
Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Finalmente, por mencionar otro pasaje, vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 1. Hebreos 7:1 dice de esta manera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. En estos pasajes, hermanos, que les he leído, aparece este nombre de Dios que es Altísimo. En el Nuevo Testamento, Gipsistos, y en el Antiguo Testamento, si es hebreo, El Elión, si es arameo, Ilai. Este es otro nombre de Dios. Vamos a ver otro nombre de Dios. Seguramente este lo han escuchado, porque por ahí hay alguna alabanza, algún canto que trae este nombre. ¿Cuál es? Este nombre sería El Shaddai. ¿Sí? El Shaddai, esto es hebreo. O también podría ser el equivalente en griego, Pantocrátor, esto es griego. Pero les repito, hermanos, que nuestra Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego, entonces no vamos a ver estos nombres tal cual en español. Entonces, este nombre de Dios, El Shaddai, es hebreo, o Pantocrátor es griego. ¿Qué significan estos nombres? Estos nombres significan todopoderoso. Este es el nombre de Dios para decir que es todopoderoso, ¿sí? Algunos versículos en los que aparece, les voy a leer algunos de ellos, ustedes pueden buscar más. Sería, por ejemplo, Génesis, capítulo 17, versículo 1, dice de esta manera: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí aparece este nombre, Todopoderoso. Allí mismo en Génesis capítulo 28, los versículos 3 y 4, dice de esta manera: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Aquí aparece este nombre, Todopoderoso. Libro de los Salmos, este es muy conocido. Libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 1, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí aparece este nombre de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice de esta manera: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, podemos ver en el libro de Apocalipsis, también aparece este nombre de Dios. Apocalipsis 1:8, por ejemplo, ¿no? Hay más, pero por mencionar alguno. Apocalipsis 1:8 dice de esta manera: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí, hermanos, aparece este nombre de Dios. Otro nombre de Dios, hermanos, sería Adón, que significa Señor, o quizá lo conocen más como Adonai, que significa mi Señor. Estos los dos están en griego: Adón, Señor; Adonai, mi Señor. Perdón, hermanos, disculpen, no es griego, es arameo. Es arameo los dos: Adón, Señor; Adonai, mi Señor. Quizá este es más conocido, ¿no? Este nombre, hermanos, es importante, es de los conocidos. Este aparece aproximadamente 456 veces en todas las escrituras. Ustedes dirán: ¿y cómo se sabe que son 456 veces? Y de los otros nombres que les he dado, no en todos, pero en la mayoría, ¿cuántas veces aparece? Bueno, hay hombres de Dios que leen la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia, ¿no? Hombres de Dios que se dedican a contar, por ejemplo, cuántas veces aparece la palabra Señor, la palabra Cristo, Jesús, Salvador, Señor.
y así ocurre con los nombres de Dios. Entonces se dice aproximadamente 456 veces aparece este nombre. Significa Señor, y esto, hermanos, habla de un Señor que lo domina todo, de un Señor que es soberano, de un Señor que está por encima de todas las cosas. ¿En qué versículos vamos a encontrar este nombre de Dios? Voy a leerles dos, perdón. El primero sería Éxodo 23:17. Dice de esta manera: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Aquí encontramos este nombre de Dios. Y otro sería en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 16. Isaías 10:16 dice de esta manera: por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. En el mismo capítulo 10, pero en el versículo 33, encontramos el mismo nombre y dice: he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. En estos pasajes, hermanos, vamos a encontrar el nombre de Dios, que es Adón o Adonai. Adón es Señor, Adonai es mi Señor. Esto, hermanos, es arameo, y ahí vamos a encontrar el nombre de Dios. Así que, perdón, hermanos, perdón, les pido una disculpa otra vez. Es que a veces me llevo a confundir aquí en los apuntes que tengo. Adón o Adonai, esto es hebreo, perdón, hermanos, perdón. Ahora, este nombre es importante, hermanos, porque, como vamos a ver más adelante, a veces los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, ¿verdad? Los judíos no se sentían dignos porque tenían pecado, decían pronunciar el nombre de Dios no es algo que vamos a hacer. Entonces, a veces en la Biblia, cuando estaban leyendo en hebreo, en vez de pronunciar el nombre de Dios, ellos decían Adonai. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían, no somos dignos de pronunciar el nombre de Dios, es un nombre santo. Entonces ellos decían Adonai en vez de pronunciar el nombre de Dios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Les pido una disculpa, hermanos, discúlpenme por favor. Adonai son palabras hebreas, significan Señor o mi Señor. Vamos a ver otro nombre de Dios que a veces pasa desapercibido, pero que lo vamos a encontrar principalmente en el libro de los Salmos. Este nombre es Yah. Esto está en hebreo. O también a veces lo van a encontrar como Ja. Y esto es una contracción del nombre Jehová. ¿Sí? Yah o Ja, más común, es una contracción o es una abreviación del nombre Jehová y significa Señor. Esto lo vamos a encontrar principalmente en el libro de los Salmos. Seguramente han leído Salmos donde de repente encuentran esta palabra. Y es una contracción de Jehová y significa Señor. Voy a leerles algunos para que quede claro. Por ejemplo, dije que la mayoría estaba en el libro de los Salmos. Y está, por ejemplo, en el Salmo capítulo 68, libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 4, dice de esta manera: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Ja es su nombre, alegraos delante de él. Entonces aquí aparece el nombre Ja, o Ya también, es hebreo, hermanos, y es una contracción del nombre Jehová. Allí mismo en Salmos, capítulo 77, versículo 11, Salmos 77:11 dice de esta manera: me acordaré de las obras de Ja, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Aquí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 94, versículo número 7, dice de esta manera: y dijeron, no verá Ja, ni entenderá el Dios de Jacob. Y finalmente, por mencionar otro, hermanos, el libro de los Salmos, capítulo 102, versículo 18, dice de esta manera: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Ja. Entonces aparece este nombre, hermanos, es una contracción de Jehová y significa Señor. Otro nombre de Dios muy importante es Curios.
o Kyrios. Curios o Kyrios, hermanos, esto está en griego. Esto lo vamos a encontrar principalmente en el Nuevo Testamento y significa Señor. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar principalmente en el Nuevo Testamento, hermanos, y significa Señor. Lo vamos a encontrar aproximadamente 640 veces. Ahora, ¿por qué es importante este nombre, hermanos? Y aquí vamos a traer a colación otro tema que, si Dios nos permite, vamos a ver más adelante cuando veamos Cristología. Es importante porque este nombre es un nombre de Dios, significa Señor. Curios o Kyrios está en griego y se aplica sin ningún problema a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Bueno, es otra doctrina del cristianismo básica, fundamental. Los cristianos creemos, afirmamos, porque así nos lo enseña la palabra de Dios, que Cristo es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces estamos hablando de la doctrina de la Santa Trinidad, que, si Dios nos permite, vamos a ver más adelante. Entonces este nombre, que es de Dios, hermanos, se le aplica perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. ¿Sí? Hay sectas como, por ejemplo, los Testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, los adventistas, que van a negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero los cristianos en todo el mundo, esta es una doctrina fundamental y este nombre se le aplica a nuestro Señor Jesucristo sin ningún problema. ¿Dónde encontramos este versículo? Bueno, este nombre, como es griego, lo vamos a encontrar principalmente en el Nuevo Testamento. Voy a leerles algunos versículos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí encontramos este nombre Señor aplicado perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, versículo 2. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Allí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo número 8, dice de esta manera: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo número 18. Vamos a encontrar este nombre y dice de esta manera. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí aparece otra vez esta palabra Kyrios. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13, dice de esta manera: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, Hechos 2, 36 dice, fíjense, este versículo es importante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí mismo, libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El apóstol Pablo también lo usa. Romanos capítulo 4, versículo 24, dice de esta manera: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, Efesios capítulo 1, versículo 2. Efesios 1, 2 dice de esta manera: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vamos a encontrar, hermanos, este nombre de Dios. Ahora les voy a presentar otro nombre de Dios que es poco conocido, ¿verdad? Porque estos que les he comentado más o menos de alguna manera los han oído, pero este nombre que vamos a ver ahorita es poco conocido. Este nombre es Despotes. Es griego y significa Señor. De esta palabra o de este nombre Despotes proviene la palabra que nosotros conocemos
como déspota. Ahora, antes de que me empiecen a tirar piedras y a crucificar porque estoy diciéndole déspota a Dios, voy a explicar. La palabra despotes o el nombre despotes que está en griego significa señor. Antes, el déspota era el señor absoluto, el que dominaba, el que gobernaba. Por ejemplo, en una casa, el déspota era el señor que tenía el dominio absoluto sobre la casa y sobre todo lo que había en ella. El señor que gobernaba, el que daba las órdenes, el que tenía todo bajo él. Con el tiempo, esta palabra se fue denigrando hasta como la conocemos el día de hoy, ¿verdad? Hoy si decimos una persona es déspota, pues decimos una persona grosera, una persona que abusa de su autoridad, que trata mal a los demás. Eso es un déspota y es un insulto, ¿no? Esto es lo que la palabra significa el día de hoy, pero originalmente no era de esa manera. Originalmente la palabra déspota, como les dije, se le daba al señor. Por ejemplo, hablando de una casa, el que era el señor de la casa, el que dominaba, el que mandaba, el que todos le rendían o todos lo obedecían y él gobernaba sobre todo. Ese era el déspota. Hoy en nuestra actualidad ya la palabra se ha degenerado y se le aplica principalmente o siempre a personas que son groseras, que son altaneras, que abusan de su autoridad, que tratan mal a los demás. Es un déspota, pero originalmente no era así. Y este es un nombre de Dios poco conocido, ¿sí? Lo vamos a encontrar solamente 6 veces en la Biblia y todas están en el Nuevo Testamento. Les voy a leer los 6 versículos donde aparece esta palabra. No la vamos a ver porque nuestra Biblia está en español. Si viéramos la Biblia en griego, hermanos, ahí encontraríamos esta palabra. El primero es Lucas 2:29. Lucas 2:29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Aquí aparece la palabra déspotas. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 24, dice de esta manera. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Otra vez aparece esta palabra. Segunda de Timoteo 2:21. Dice de esta manera: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Otra vez aparece esta palabra. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En estos 4 versículos aparece esta palabra. Los 2 que les voy a leer a continuación, aparece esta palabra y se le aplica directamente a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2:1 dice de esta manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente Judas, versículo 4, aparece este nombre y se le aplica a nuestro Señor. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son los únicos 6 pasajes en la Biblia, hermanos, donde aparece este nombre y se aplica a Dios. Y repito, para que quede claro, hoy entendemos la palabra déspota, una persona grosera, una persona altanera, una persona que abusa de su autoridad y que trata mal a los demás. Pero originalmente la palabra no significaba eso, significaba el Señor absoluto, el soberano, el que mandaba sobre todas las cosas, pero no con esa connotación negativa como hoy la conocemos. Pero es un nombre poco conocido de Dios, pero existe. Otro nombre de Dios, hermanos, es el Olam. El Olam, esto está en hebreo y significa eterno. Nuestro Dios, hermanos,
es el Dios eterno. Voy a leerles dos versículos donde aparece este nombre. El primero está en Génesis 21:33. Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Aquí encontraríamos, si leyéramos la Biblia en hebreo, este nombre. Y el otro versículo, hermanos, donde aparece este nombre, es Isaías 40:28. Isaías 40:28 dice de esta manera: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Otra vez, hermanos, ahí aparece el nombre El Olam, que es el eterno o eterno. Y finalmente vamos a concluir esta lección con este nombre, es el Elohim. El Elohim, hermanos, este significa el Dios vivo. El Elohim es hebreo también y significa el Dios vivo, ¿sí? ¿En qué versículos vamos a encontrar este nombre de Dios? Bueno, leamos, por ejemplo, Deuteronomio 5:26. Deuteronomio 5:26 dice de esta manera: porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Josué 3:10. Josué 3:10, vamos a encontrar este nombre de Dios y dice de esta manera: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. Ahí encontramos el nombre de Dios. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 2. Libro de los Salmos 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En estos versículos, hermanos, vamos a encontrar este nombre de Dios. Con esto terminamos esta primera parte. En la siguiente clase, en la segunda parte, vamos a ver más nombres de Dios, hermanos. Repito, para resumir, recuerden, hermanos, que nuestra Biblia originalmente fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo, algunas porciones en arameo, como las que les compartí hace rato, y el Nuevo Testamento en griego. Al traducir nuestra Biblia a nuestro idioma y a otros idiomas, pues algunas cosas se van a perder. Es el caso de los nombres de Dios, ¿verdad? Nosotros no vamos a leer en español Elohim, nombres que les he puesto aquí, se han traducido así, pero sepan, hermanos, que estos son los nombres de Dios y nos hablan de que Él es eterno, que Él es vivo, que Él es Señor, que Él es altísimo, todopoderoso, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, la siguiente clase vemos los otros nombres de Dios. Si tienen dudas, hermanos, si creen que voy muy rápido, háganmelo saber. Cualquier duda, cualquier comentario, hermanos, pueden dejarlo en el canal, o los pastores que están en el grupo de WhatsApp, por ahí pueden preguntarme. No tengan pena de preguntar nada, hermanos. Yo con mucho gusto leo sus comentarios y sus preguntas y respondo a la brevedad posible. Lo importante es que todos aprendamos, conozcamos nuestra doctrina y sepamos, hermanos, los nombres de Dios. Mientras más conozcamos a Dios, va a ser mejor, ¿no? Dice el profeta Jeremías en su libro: alábese en esto, en el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Como pastores, como siervos de Dios, nuestra obligación es conocer perfectamente a nuestro Dios. Y a través de sus nombres lo podremos hacer. Cuando veamos los atributos de Dios, seguiremos conociendo más acerca de Dios. Bueno, hermanos, espero que esto les sirva. Nos vemos en la segunda parte de esta clase. Dios los bendiga.